Gloria a Dios, ya está. Les voy a motivar a que vayamos siempre al Evangelio de Mateo. Vamos a continuar el Evangelio de Mateo capítulo 7. Vamos a continuar con la serie de por qué la Biblia habla del infierno. ¿Por qué la Biblia habla del infierno? Y hay un tema para la enseñanza de hoy, la cual se titula Nunca os conocí. Así se titula la enseñanza de hoy, Nunca os conocí. Y vamos a ver algo bien interesante, el por qué y a quién le dice el Señor, nunca os conocí. Nunca os conocí. Así que en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el verso 21, vamos a ver de qué se trata eso de nunca os conocí, a quienes no conoció el Señor. Y a quienes conoce desde ahorita. Estaba entre dos temas para la enseñanza de hoy. Nunca os conocí o otro a manera de pregunta. ¿Te conoce Dios? Pero pues ya se lo dije, ¿verdad? Usted puede saber entonces eso. Capítulo 7 del verso 21. Hay un título en su Biblia. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice? No todos entrarán en el reino de Dios, dicen una Biblia. En otros dicen nunca os conocí, ¿verdad? Bueno, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor en el verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, ¿qué les dirá? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Padre, te pedimos de tu sabiduría, de tu gracia, Señor. Es una palabra que nos puede hacer mucha conciencia en nuestras vidas. Ayúdanos para que lo que aquí aprendamos, Señor, lo pongamos por obra, Señor, para alabarte y bendecirte. Da a cada uno de nosotros la sabiduría necesaria para recibir y poner por obra esta palabra, Señor, para entenderla, para explicarla, en el nombre de Jesús. Amén. Ahí le va. Hay una diferencia muy grande entre decir que tú conoces a Dios y que Dios diga que te conozca a ti. Voy a volver a repetir esto. Hay una diferencia muy grande entre decir que tú conoces a Dios, pero que Dios pueda decir, yo conozco a Él que es mi hijo. Es muy grande la diferencia. Alguien decía, uno de los pastores que nosotros estuvimos teniendo instrucciones de él ponía el ejemplo de que si alguien hubiera ido a visitar al presidente de la República de los Estados Unidos, al presidente Barack Obama, y que alguien pudiera llegar, dice, a la Casa Blanca y poderle decir a los guardias de seguridad, déjenme pasar, es que yo conozco a Barack Obama. Pero ¿a qué vienes? ¿Alguna cita? No, es que yo lo conozco, es mi cuatacho, es mi amigo, qué sé yo lo conozco. Y que alguien pudiera ir y avisarle al presidente, y que el presidente pudiera asomarse por la ventana, ¿verdad? De donde pudiera estar, ya sea en un segundo piso, tercer piso, y poderse asomar y que dijera, ¡ey, déjenlo pasar! Sí lo conozco, ¡ey, déjenlo pasar! Claro, pues sí lo conozco. Pero en su defecto, que si no lo conociera ni nada, ni nunca lo hubiera visto, ni sabe, ni citas, ni nada, el poderse asomar y decir, no lo conozco, no sé quién es. ¿Lo dejamos pasar? No, que busque los medios cómo llegar ahorita no, es que no lo conozco. En tu caso, cuando alguien va buscando una dirección cerca de tu casa, llega y pregunta y es una persona completamente desconocida para ti, tú le abres la puerta, ¿verdad? Pero de ahí de afuerita, dígame, buenos días, con respeto, con educación, buenos días. Sí, mire, es que ando buscando esta dirección, mire, es que me dieron una dirección por aquí. Sí, mire, está por aquí, está por allá.
puede irse por ahí, allá, ya está, pero de afuerita, porque para ti es una persona que nunca habías visto. Sin embargo, llega alguien y te toca la puerta y es alguien muy allegado y conocido a ti, le abres la puerta e inmediatamente, ¿qué le dices? Pásele. ¡Hey! ¿Cómo estás? Pásale. ¿Por qué? Porque es un conocido, ¿verdad? En el caso de Dios, lo que vamos a estudiar ahorita, nunca os conocí, se refiere que Él conoce quiénes son sus hijos. Hay una palabra en 2 de Timoteo, capítulo 2, ahorita vamos a ir a ella, no lo busque, versículo 19, que dice: y el fundamento de Dios está puesto, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce Dios. Obviamente conoce los que no son de Él. Pero el enfoque de la enseñanza de hoy es: conoce Dios a los que son de Él. Cuando esta escritura que acabamos de leer en Mateo capítulo 7, donde dice: pero es que yo predicaba, es que yo oraba, incluso eché fuera demonios en tu nombre. Y qué triste va a ser la respuesta que Jesús les va a decir a muchas personas: nunca te conocí, apártate de mí, no te conozco. El asunto de que estamos estudiando la serie, ¿por qué la Biblia habla del infierno? Entonces, si Dios no los conoce, ¿a dónde van a ir? Al infierno. Cuesta trabajo, ¿verdad, hermano? Decirlos por el hecho de pensar el tormento tan grande que hemos estudiado que va a pasar ahí, que no hay oportunidades para salir, hermano. Todo lo que estamos estudiando conforme a la Escritura, hermano, anótelo por el amor de Dios, estúdielo. No hay segundas oportunidades. Eso está en la tradición de los hombres, pero en la palabra de Dios no hay oportunidad después de morir, no existe. Entonces, si Dios no los conoce, bueno, qué tremendo, ¿verdad? Lo que va a pasar. Algunos estudiosos bíblicos dicen que la historia que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 al verso 31, que se titula El rico y Lázaro, algunos estudiosos bíblicos dicen: el por qué no aparece el nombre del rico, nada más aparece el nombre de Lázaro. ¿Por qué el nombre del rico simplemente aparece como el rico? No aparece con el nombre, no dice Juan Charrasqueado y Lázaro. No, dice nada más un rico y Lázaro. Y mueren, dice, los dos. Y uno de ellos es llevado al tormento eterno, dice, y el otro es llevado al gozo de Dios. Pero uno de ellos, dice la Escritura, menciona el nombre, Lázaro, dice. Lo impresionante es que toda la vida que el rico estuvo haciendo banquetes, quizás ignoró a Lázaro, pero en aquel día lo conoció. ¡Ey, ese es Lázaro! Pero de él no se menciona el nombre. De él no se menciona el nombre en la Biblia. Ok. Muchos estudiosos bíblicos dicen que no aparece el nombre de él, simple y sencillamente porque Dios nunca lo conoció. Nunca lo miró como su hijo. Dicho de otra manera, el nombre de este rico nunca estuvo inscrito en el libro de la vida. No estaba inscrito en el libro de la vida. Hay una escritura bien interesante, la que hemos estado estudiando en los estudios de lo que es el infierno, que en Apocalipsis capítulo 20, del verso 11 al verso 15, habla del juicio del gran trono blanco. Y ahí habla única y exclusivamente de los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Mucha gente no está inscrito su nombre en el libro de la vida. ¿En qué momento se escribe el nombre de la persona en el libro de la vida? En el momento que cree en Jesucristo para aceptarlo como su Señor, y en el momento que ora y le dice: Padre, yo no había entendido esta palabra, me arrepiento de todo lo que yo he vivido anteriormente hasta el día de hoy, perdóname, enséñame tu palabra, escribe mi nombre en el libro de la vida.
en ese instante pasas a ser conocido por Dios. Y se levanta el hermano Benito. A las mañanas se levanta y va a trabajar. Y si su nombre está escrito en el libro de la vida, Dios puede decirle a sus ángeles: ahí va mi hijo Benito. Su nombre está inscrito aquí. Pero hay quienes no han creído en el único medio de salvación, el cual es Jesucristo y su sangre redentora para perdón de pecados. Y no hay más. Si hubiera más fórmulas o más personas o más caminos, la Biblia lo dijera. En Juan 14:6 dice la Biblia: yo soy el camino. No dice yo soy un camino. No hay más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otro camino. No hay otra manera por la cual tú seas conocido por Dios en el día que tú fallezcas. En el instante que la persona que ha entregado su vida a Cristo muere, en ese instante, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas capítulo 16, en ese instante dice Dios: ese yo lo conozco, dice a las potestades, a los demonios, a Satanás mismo, ni se apunten, tiene el sello de pertenencia, es mío. Pero muchos mueren y no son conocidos. Y un día van a: Señor, pero en tu nombre. Señor, no te conozco. Nunca te conocí. El asunto es que nosotros podemos decir: yo conozco a Dios. Yo lo conozco. Lo importante es que Dios pueda decir: yo también te conozco. Yo sé quién eres. Eres mi hijo. Eres mi hija. Pero muchos no son conocidos como hijos de Dios delante de su presencia. Y eso es lo importante, hermanos, porque no sabemos cuándo vamos a morir, y el día que la persona muera, el poder decir: yo lo conozco. En Apocalipsis capítulo 20, en el versículo 15, vaya ahí, es una de las citas que ya hemos estado estudiando, y vamos a ver el por qué. En el Evangelio de Lucas capítulo 16 no aparece el nombre del rico, nada más aparece el rico. Usted note estas citas bíblicas. En Lucas 16 nada más aparece el rico y Lázaro. Pero ¿por qué aparece el nombre de uno y el del otro no? En el verso 15 de Apocalipsis 20, ahí dice la Escritura que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esto es algo bien tremendo. ¿Está ahí conmigo? Vamos a leer. Dice la palabra de Dios. Y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿En qué momento se inscribe el nombre de la persona en el libro de la vida? Ahorita contestaba nuestro hermano. En el momento que la persona dice: reconozco que no hay más mediadores, reconozco que Cristo es el único, reconozco que no hay salvación en ningún otro nombre, que nada más Cristo salva, que Él fue el único que pagó por la salvación. Señor, yo no lo sabía eso. A mí me habían enseñado que había muchos mediadores, pero yo no había estudiado tu libro, no había estudiado tu palabra, Señor. Perdóname, yo me sentí tan avergonzado, hermanos, cuando a mí me mostraron que nada más había un camino, cuando nada más me mostraron que había un mediador. Me sentí tan avergonzado delante del mediador, del único camino, y le dije: Señor, ¿y ahora? Por todos estos años a mí me enseñaron que había corredentores, corredentoras y colaboradores para salvación. Y ahora, Señor. Y el Señor, con su gran amor, me dice: este era el día en que tú ibas a entender eso.
Tu nombre es inscrito en este instante en el libro de la vida. El nombre del rico no se encontró inscrito en el libro de la vida porque Dios nunca lo conoció. Yo tenía dos temas para la enseñanza de hoy. Nunca os conocí, el que estuvimos mirando en Mateo 7:21, pero el otro era manera de pregunta. ¿Te conoce Dios? ¿Está inscrito tu nombre en el libro de la vida? ¿Sabes cuándo te vas a morir? ¿Podrá decir Dios en el instante que mueras, hey, yo lo conozco? Abra su Biblia en Filipenses capítulo 4. Este es un tema, hermanos, el tema del infierno. Es un tema que pisa callos, pisa juanetes. ¿A quiénes? A aquellos que quieren vivir una vida deliberadamente en el pecado y seguir pensando que son salvos. Si no dan frutos dignos de arrepentimiento, su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Y tenemos que hablarles esto no con reproche, ni con burla, con desesperación, hermano, con amor, porque no sabemos el día en que esta persona va a ser embestido por un autobús, por un automóvil, por una bala perdida, por un infarto, por un ataque cardíaco, y en el instante que muera, alguien pueda decir, hey, a ese yo lo conozco, a esa la conozco, apártense de él, ni lo toquen, tiene mi sello. O qué triste que le digan, nunca os conocí. Filipenses, capítulo 4, verso 2 y verso 3, estamos hablando de una parte de la Escritura que menciona los nombres. Ahí vemos, menciona los nombres de unas personas que están inscritos en el libro de la vida. Dice la Escritura, ruego a Evodia y a Sintique, dice, un bonito nombre de esta hermana, Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, está hablando al servidor que estaba ahí en Filipo, que ayudes a estas, dice, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, va dando el nombre, Evodia, Sintique, Clemente, y también los demás colaboradores míos dice, y dice al final del verso 3, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vea, están en el libro de la vida. Conocer la Biblia, hermanos, es bien interesante. Me ha tocado, hace unos 2 meses atrás, cuando recién vine a Cristo, hace 12 años, un día domingo acepté al Señor en mi corazón y al siguiente día, lunes, un accidente me vuela un dedo de cada mano. Y ahí cerquita estaba un anciano. Y me dice este anciano con un tono burlesco, ahora que te entregaste a Cristo, me dice, ¿podrá Cristo hacerte crecer esos dedos? Me dice. Y yo volteo y le digo, Él puede, si Él quiere. Él puede hacerlo. Dice en los Salmos, dice David, mi embrión vieron tus ojos y fueron viendo cómo me formaste todo mi ser. Él puede, pero no es lo importante el que pueda hacer crecer mis dedos, le digo a aquel anciano. Lo importante es, le digo, su nombre. ¿Qué importará más? Le dije, que mis dedos crezcan, le digo, o que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Hace 2 meses me hablaron, me dijeron, hermano, ¿te acuerdas de fulano de tal? Sí, me acuerdo, está agonizando en el Seguro Social. Le dieron 24 horas de vida, aún está consciente. ¿Puedes ir a orar por él? Por supuesto. Dejamos de hacer lo que estábamos haciendo y llego. Y lo veo en una figura esquelética, acabado el Señor. Y le digo, quizás no se acuerde de mí, quizás sí. Pero hoy es el tiempo que si su nombre no ha sido inscrito en el libro de la vida hasta el día de hoy,
Mire, médicamente le quedan 24 horas de vida. Y yo empecé a orar, Señor, que por tu Espíritu Santo, Señor, le sea recordado a este hombre cada vez que se le predicó el Evangelio, cada cita bíblica que se le instruyó, que le sea recordado por tu gracia y tu misericordia. Quizás no puede hablar, no puede abrir su boca para decir, acepto a Cristo, me arrepiento, pero ahí en su pensamiento, en su corazón, tiene oportunidad. Señor, ten misericordia, que el nombre de él sea inscrito en el libro de la vida, que él se arrepienta. Y el anciano, sus manos nada más le decía así, yo no sé si por el frío, por la debilidad o por el poder de la palabra de Dios. Al siguiente día me dijeron, hermano, lo sepultamos a tales horas. Y me dicen, ¿crees tú, me dicen, que su nombre haya sido inscrito en el libro de la vida? No me corresponde a mí decirlo. A él un día le dirán, entra al gozo de tu Señor, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O le dirán, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Qué de estas dos frases tú quieres para ti? Entra al gozo de tu Señor, o apartados de mí, hacedores de maldad. Este muchacho que yo hablé con él me dijo, pastor, me dijo, yo no robo, no fumo, no mato, me dijo, yo soy buena onda, me dijo, ¿cómo no voy a entrar en el cielo? Y le digo, mira muchacho, dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, que no entra nadie al cielo por buenas obras, sino por la gracia de Jesucristo. Las buenas obras que una persona pueda hacer aquí en vida, Dios se las recompensa. Después de morir, no son boleto para entrar al cielo. La única forma de entrar al cielo es haber creído y haber obedecido a Jesucristo. Nada más. Es bien importante el poder decir, yo conozco a Dios, por supuesto, porque Jeremías 9, 23 y 24 dice, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el valiente en su valentía, no se alabe el sabio en su sabiduría, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago justicia y juicio sobre la tierra. Estas cosas quiero, dice el Señor. Es bien importante conocer a Dios, pero no hay nada más importante que Dios diga, yo te conozco, yo lo conozco. Es bien hermoso poder estudiar la palabra. Vaya a 2 Timoteo capítulo 2 verso 19, que es la cita bíblica que hace un instante mencionamos. 2 Timoteo capítulo 2 verso 19. ¿Por qué hablar, hermanos, de esta manera? ¿Por qué hablar así? ¿Por qué hablar del Evangelio así? Porque es importante, hermanos. Estamos viviendo tiempos finales. Les decía que mis hijos me decían, papá, dicen que se confirmó la Tercera Guerra Mundial. Y le digo, ¿y si los musulmanes, los sirios, no sé, le digo, quien sea, le digo, lanzaran un cohete, un misil, le dije, un explosivo que exterminara toda la ciudad de Nogales? Y si tú, le dije, estás preparado para irte con el Señor, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, le digo, ¿qué? Pues que no me quiero morir, yo tampoco, le digo. El asunto es, si morimos, ¿a dónde vamos? Nos pueden decir, te conozco. La única forma de reconocernos es que hayamos creído en Jesucristo únicamente, y la Biblia lo dice. Ahorita vamos a ir más a eso. Dice en el verso 19 del capítulo 2 de 2 de Timoteo, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Dice, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de San Juan de los Elotes. ¿De quién?
de Cristo, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. El fundamento de Dios está puesto, Cristo Jesús. No hay otro fundamento de salvación más que Cristo. Y dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Pero qué tremendo lo que leímos en Mateo 7:21, donde dice la Escritura, a muchos les dirá, no te conozco, no te conocí. La parábola, algunos creen que es parábola nada más, la historia del rico y Lázaro. Pero el mayor porcentaje de los estudiosos bíblicos concuerdan, yo lo creo, que no es una simple parábola, es una historia real que Cristo mismo está contando. Quedó establecido así en la palabra de Dios. En primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3, abra su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3. ¿Está ahí conmigo? Dice la Escritura, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Miren, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Hay un salmo que es bien interesante, el cual es el Salmo 139. En el Salmo 139, usted anótelo y estúdielo en su casa. Dice la Escritura, me has examinado, me has conocido. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces toda. Dios conoce quiénes son los de Él y quién no son los de Él. Jesús dice estas mismas palabras, apartados de mí nunca os conocí, bien tremendo, en la historia de las 10 vírgenes. ¿Cuántos recuerdan la historia de las 10 vírgenes? Había 5 que eran como prudentes o sensatas, y había 5 que eran como insensatas. Habla de la figura de la iglesia esperando a Cristo. Habla como el 50% en las congregaciones no están inscritos en el libro de la vida. Y viene el esposo, y nada más las 5 prudentes, cuando el esposo viene, entran con él. Las otras habían ido a buscar aceite porque sus lámparas se les estaban acabando el aceite en sus lámparas. Cuando regresan, ya no hallan a sus compañeras. Pero dicen, ya sabemos dónde están. Y van, ¡hey! También nosotros somos de las que se iban a casar contigo. Y les responde en Mateo 25, dice la Biblia. Y el Señor les responde, apartados de mí, nunca os conocí. Mateo 25, abra su Biblia. Verso 10 al verso 13. Mateo 25, verso 10 al verso 13. Dios no es juego, hermanos, ni es un amuleto, ni es una historia que nada más quedó establecida en la Escritura para entretener a un pueblo, a un grupo de personas. Dios es amor, es misericordia, es salvación, es eternidad. Y Él regala por su gracia y su misericordia la salvación a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Pero hay quienes dicen que creen en Él, pero sus frutos demuestran lo contrario. Y esto es una evidencia de que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Yo no estoy muy a favor con aquellas personas que van y le dicen, repite esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida.
Gracias, Señor, gracias. Y la gente se va y dicen, gloria a Dios, ya está escrito el nombre de fulano de tal en el libro de la vida. Y los días pasan, los meses pasan, los años pasan, y aquel fulano nunca dio frutos dignos de arrepentimiento. Pero hay cristianos que dicen, pero es que lo confesó con su boca, y agarran Romanos capítulo 10 versículo 9. Y sí es cierto, la Biblia dice que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, el asunto es ese, que mucha gente confiesa con su boca, pero en su corazón no han creído que Cristo es el único que salva. Y confesaron una oración. Por eso Cristo a muchos les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué tremendo lo que Cristo le dijo a aquellas 5 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículo 10. Habla de cómo ya habían estado esperando al Señor y se les acababa el aceite a las 5 insensatas y le quisieron pedir a las otras 5 prudentes. Y le dijeron, oye, se nos está acabando el aceite, dame del tuyo. No, ¿cómo te voy a dar del mío? Ve y agarra donde nosotros agarramos, consigue. Porque si te doy a ti, no sea que el Señor venga y ni tú ni yo tengamos. Mejor ve a buscar y déjanos a nosotros con nosotros, porque nosotros nos hemos preparado. Y dice la Escritura en el verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, mire las mismas palabras que leímos en el capítulo 7. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Conforme a lo que hemos venido leyendo, el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son de Él. Cristo conoce a los que son de Él. En tu trabajo, en tu casa, en la calle, donde quiera que andes, conoce el Señor cómo te comportas. Es mi hijo, es mi hija. Ella es mi hija, él es mi hijo. Y llegan los demonios a querer hacerse la vida de cuadritos. Y escuchan la voz. ¿A dónde vas? Es que le quiero hacer la vida de cuadritos. Es mío. Es que, no, Señor, a ese no lo tocas sino con mi consentimiento y con propósito mío. Antes, fúmese de aquí. Es mío. Es bien interesante. Una hermana de esta congregación nos contó una historia. Nos contó que había una hermanita que quería pertenecer al coro del grupo de la alabanza, pero tenía una voz no muy afinada. Y miraba a las hermanitas y a los hermanos que cantaban con voces de tenores. Y ella decía, Señor, yo quisiera cantarte como ellas. Y un día le hacen una audición. Y viene y canta con las demás. Y su voz. Pero la hermanita era una adoradora. Y los otros eran más artistas. Esa tarde ella se sintió como que no había dado lo que tenía que hacer. Y lloraba, Señor, ¿cómo quisiera que mi voz se hubiera escuchado como la de las hermanas del coro? Señor, yo cómo hubiera querido que mi voz se escuchara así. Y el Señor le responde esa noche en un sueño y le dice, hija, ¿a qué voces te refieres? A las del coro. La única voz que conocí fue la tuya. No había más voces. Había nada más tu voz. Conocí la voz de mi hija alabándome. Solo la tuya estaba ahí. Señor, pero canta bien bonito. No sé de quién me hablas. No la conozco. Está tremendo, ¿verdad?
Conoce el Señor a los que son suyos. Eso es algo bien interesante. Dios conoce por sus frutos, dice la Escritura. Así que, qué hermoso es que Dios te conozca y aún te presuma. ¿Sabía usted que Dios presume a los suyos? Ahorita lo vamos a ver en la Biblia. Que Dios te presuma, que te presuma delante de sus mismos ángeles. Gabriel, vengan ángeles. ¿La miras? ¿Quién es, Señor? Carmelita, la de la esquina de la colonia ahí, Colosio. ¿Y quién es, Señor? Mi hija. Satanás, demonios. ¿La miran? Sí, Señor. ¿Quién es? Mi hija. ¿Dónde está eso en la Biblia? Job. Abra su Biblia en Job 1. Job. Job 1. Si usted abre su Biblia por mitad, si batalla para encontrar, abra su Biblia por más o menos por mitad, se va a encontrar más o menos los salmos ahí. Y atrásito de los salmos se va a encontrar el libro de Job. En el capítulo 1 y en el versículo 6. Qué hermoso es que Dios presume a los que Él conoce. Los presume delante de sus ángeles y delante de los mismos ángeles caídos. Los presume. Qué bonito que Dios te presuma. Que pueda decir, ven ahí, ¿quién va caminando? ¿Quién es, Señor? Verónica. ¿Quién es ella, Señor? Mi hija. Santo. Mira, ahí va Gabriel, mi hijo. Ahí va David, Francisco, mi hijo. Versículo 6 del capítulo 1 de Job. Dice la Escritura: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Esta frase, los hijos de Dios, si usted tiene una traducción del lenguaje actual, va a encontrarse que se refiere a los ángeles de Dios. Vinieron a alabarlo, vinieron a darle adoración a Dios. Pero miren quién iba entre ellos, había un colado entre los que estaban ahí. Dice, vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, acuérdense que estaba Satanás y también estaban ahí los ángeles de Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Yo me imagino el rostro del Señor lleno de gozo. ¿No has considerado a mi siervo Job? Diablito, ¿lo has considerado? Y ahí está el otro. Sí, ya he andado ahí. Dice, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Wow! Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios pudiera decir a los ángeles caídos, a uno de sus ángeles de él, ahí va Pati Rivera. ¿Y quién es, Señor? Mi hija. Mira, ahí va María Belén. ¿Y quién es ella, Señor? Mi hija. Temerosa, apartada del mal. Ahí va Marcos, mira, ¿lo ves? ¿Y quién es el Señor? Mi hijo. ¿Pero por qué dices eso? Lo conozco, su nombre de él. Aquí está en este libro de la vida. Pero qué terrible es que muchos morirán y en aquel día le dirá el Señor, que muchos vengan, es que yo fui a la iglesia, ¿te acuerdas, Señor, las veces que fui? Ahí estaba el hermano y predicaba. ¿Te acuerdas, Señor? Ahí estaba aquella iglesita en el Represo, ahí donde él predicaba esto y aquello. ¿Te acuerdas, Señor? Ahí estaba yo. No te conozco. Sáquenlo de aquí, al lago que arde con fuego y azufre. No lo conozco.
O que mucho puede decir el Señor, bienvenido al gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y que el Señor le puede decir a sus ángeles, abran las puertas, va a entrar mi hijo y va a decir el nombre. Esto es algo bien interesante. Yo no sé cuánto tiempo llevamos de la predicación hasta el momento de ahorita, pero no he escuchado ni un aleluya, ni un gloria a Dios, ni un amén, ni un aplauso a Jesús, nada. Gloria a Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Ahora, considera esto, hermano. Mira, tú persona que me escuchas, considera esto. Estás vivo por la puritita gracia de Dios. Y si alguien está aquí que su nombre no está inscrito en el libro de la vida, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Hoy es el día de salvación para tu vida. Mañana, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si mañana te digan, no lo conozco, sáquenlo de aquí? Pero es que a mí me enseñaron que puedo salir del infierno, que puedo salir del purgatorio, que puedo, sí, pero sé enseñado en la Escritura en este momento. Nada más hay dos formas de vida en el ser humano, escúcheme bien. Nada más hay dos formas de vida en el ser humano. Ahí le va. O somos conocidos por Dios, o somos conocidos por el mundo. Nada más. Y eso está también en Mateo capítulo 7, del verso 24 al verso 27. ¿Se acuerdan que hay dos cimientos? Que dice, ¿a qué compararé esta generación? Dice el Señor. Ya sé a qué los compararé. Lo compararé a una generación prudente que oyó esta palabra y edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, pegaron fuertes vientos, soplaron ríos y pegaron contra aquella casa, pero su casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Pero también compararé esta generación, dice, a aquellos que oyeron esta palabra y no hicieron nada. Y le vinieron las mismas circunstancias. Tanto el cristiano como el no cristiano paga la luz, ¿sí o no? Tanto el cristiano como el no cristiano se enferma, ¿sí o no? Tanto el cristiano como el no cristiano tienen problemas matrimoniales, ¿sí o no? ¿Cuál es la diferencia? De que el cristiano está parado sobre la roca y sabe de dónde agarrarse. Le vienen los fuertes vientos, vienen los problemas, vienen las situaciones difíciles y dice, Cristo, tú sabes lo que vas a hacer conmigo. Tú me conoces, soy tuyo. Señor, es mi vida que es para ti. Tú estás trabajando, tú me estás moldeando, tú sabes lo que haces. El otro que está parado sobre la arena, dicho de otra manera, tiene muchos mediadores, muchos intercesores, no tiene nada más a Cristo. De hecho, no tiene ni a Cristo. Le vienen los fuertes vientos, vienen las situaciones difíciles y dice, me mato, me cuelgo, me asesino, me enveneno, o ni me hables porque si no me mato yo, te mato a ti. Porque su casa está edificada sobre la arena. Y nada más hay nada más hay dos tipos de personas. Esto es 1,5 porque me falta medio dedo, ¿eh? Pero usted véalo con fe. Son dos. Nada más hay dos tipos de personas. O son conocidos por Dios o son conocidos por el mundo. ¿A qué se refiere eso? Que va fulano de tal y el mundo dice, jaja, ese es mío. ¿Qué no lo miras cómo habla? ¿No lo miras cómo se comporta? ¿Cómo se conduce? ¿Ya viste cuántos mediadores tiene? Eso es mío. O conocido por Dios. Y ambos, los de un equipo contra los de otro equipo, se repelan. Los del equipo de Dios repelan, pero no quiero decir que los odian ni que los detestan, porque de otra manera, ¿cómo vendrían a Cristo si no les predicas? ¿A qué se refiere eso que se repela? En que no estás de acuerdo en practicar lo que ellos practican. Tanto los del mundo repelan a los del equipo de Dios. ¿Por qué?
Porque no están de acuerdo en practicar lo que tú practicas. Orar a Cristo, tener a Cristo como único y suficiente Salvador, tener la fe en Jesucristo y vivir consagrado para Cristo. No hacen lo mismo. Por eso es que a ti, si tú eres conocido por Dios, escúchame bien, el mundo te desconoce. Pero si el mundo te conoce, si el mundo te abraza y tú te sientes como pececito en el agua en el mundo, ojo, tú no eres conocido por Dios. Y en aquel día te dirán: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¿Pero dónde está eso? Abra su Biblia en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Y mire lo que dice aquí. Hay un título ahí. ¿Ya miró el título ahí en su Biblia? ¿Cómo dice? Hijos de Dios. Pues quiero decirle, hijos de Dios, conocidos por Dios. Si el mundo no te conoce, es porque eres conocido por Dios. Ahora, dice, 1 de Juan capítulo 3, en el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y mire lo que dice enseguida: por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo no te conoce como su propiedad, como que eres de Él, no te conoce. ¿Cómo es eso que el mundo no te conoce? Cuando alguien está contando un chiste colorado y tú pasas por ahí y te dicen: ¡hey, cáele, brother! Está bien chila la botana. Estamos agarrando un curón. Nos la estamos pasando bien chido. Ven. Y llega el otro sin saber de qué se trata. No, es que esto. Y empiezan a contar chistes con palabras obscenas. Y que fulano y le dijo y que la agarró y que le hizo y que... Ja, 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 ja. Si el que llegó ahí a formar parte le hace: ja, 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 ¡qué chilo! ¿Te sabes otro? ¿Tienes gracia? Cuéntame otro, que la estoy pasando bien suave. El mundo dice: lo conozco, este es de los míos. Pero si el otro llega y dice: no, discúlpame, yo no le veo nada de gracioso a eso, está bien. Y si de repente como que te quieres prender una risa por la forma como lo hacen los movimientos, pero hay algo dentro de ti, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son de Él, que se llama Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, que te dice: tú no eres de ahí, tú eres de allá. Hazte para allá. No, está bien. No, con permiso, no, no, que mira, que amargado. No, está bien. Yo me hago para acá. ¿Me está entendiendo? Hubo un hombre en el Evangelio de Juan llamado Natanael, que cuando Cristo andaba llamando a su equipo de servidores, de repente llega un hombre llamado Natanael. Y cuando llega donde está Jesús, Jesús dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Las palabras de Natanael, voltea y le dice: ¿de dónde me conoces tú? Antes que te llamaran, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. En el Evangelio de Juan está eso, capítulo 1, verso 47 y verso 48. Ahora, muchos dicen que son del equipo de Dios, hermanos. Ahí le va. Esta es la estadística que a mí me da tristeza, hermano. Porque la Biblia dice: muchos son los que van por el camino ancho, pocos son los que entran por la puerta angosta, muchos son los que andan por el camino de perdición, pocos los que quieren la vida de santidad en el Señor, muchos son los que van al infierno, pocos son los que quieren la bendición, la vida eterna en el Señor Jesucristo. Esto es bien tremendo. Muchos creen que pertenecen al equipo de Dios, muchos
creen que pertenecen al equipo de Dios. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 39. Ya vamos para terminar. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 39. Y ahí hay un título. Ahorita leímos en 1 de Juan capítulo 3, hijos de Dios. Ahora vamos a ver la controversia, la contraparte, la antítesis. Los hijos de Dios y los esclavos del pecado, dice en la Biblia que trae nuestra hermana. En la Biblia que usted traiga probablemente dice, sois de vuestro padre el diablo. O sea que el diablo también tiene sus hijos. Lo terrible de esta historia que vamos a leer ahorita es que esos que Jesucristo está diciendo son hijos del diablo, le estaban diciendo a Cristo en su cara, le estaban diciendo, Dios es nuestro Padre. Y Cristo les dijo, Dios no los conoce. ¿Cómo no? No los conoce. Versículo 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, y un padre tenemos, dice, que es Dios. ¿Cuántas personas ha escuchado usted que dicen, mi Padre celestial, yo voy para el cielo, yo soy de Dios? Pero sus obras demuestran lo contrario. Y dice en el verso 42, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais a mí. ¿Y por qué amas a San Judas Tadeo? Pues soy de Dios. Pero yo, le dice el Señor Jesucristo, soy el único. Pero te quieres ir caminando a Magdalena a ofrecer tus votos. Me amaríais a mí si fueras de Dios. Y dice la Escritura, en el verso 42 lo retomo. Entonces Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais a mí, porque yo de Dios he salido y he venido, dice, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, no me entienden, o sea, no te entendemos, Jesús, ¿qué nos quieres decir? Es que mi Padre no los conoce. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Esta manera de pregunta. Pero ¿cuál es ese lenguaje? Y en el verso 44 les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mi Padre no los conoce. Hay un gran número de personas dentro de las iglesias cristianas que dicen, mi Padre es Dios. Y las obras que hacen no son las de Dios. Mienten, roban, son jacarandosos con la vecina. Hola vecina. Hola vecina. Muy amables con la vecina. Vecina, te ayudo con esa cubeta que llevas con agua. Y allá la pobre esposa le dice, viejo, ayúdame a mí. Tú estás fuerte, vieja, puedes arrastrar una vaca de la cola. Tú estás fuerte, vieja. Pero el otro dice, es que yo soy de mi Padre celestial, yo soy de Dios. ¿Y tus obras? ¿Con qué propósito le ayudaste a la vecina? ¿Ah? Bueno, es que no. Es que sus obras, dice Jesucristo, ¿por qué dicen que su Padre es el Padre celestial si las obras de su Padre el diablo hacen? ¿Saben algo? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Les dice Jesucristo. No son conocidos por mi Padre. Y entonces ¿cómo podré ser conocido? Teniendo el sello.
teniendo el sello del Espíritu Santo. ¿Cómo es que entra el Espíritu Santo en la persona? Según Gálatas capítulo 3, del verso 1 al verso 3. Dice la Escritura, el Espíritu Santo viene a morar en la persona, dice en Gálatas capítulo 3, del verso 1 al verso 3, dice, en el momento en que aceptaste a Jesucristo, único Salvador. Oh Gálatas insensatos, les dice Pablo, esto solo quiero saber, ¿recibieron el Espíritu Santo por andar haciendo buenas obras? ¿O por el oír con fe, les dice Pablo? Y se le quedan viendo los Gálatas. Solo esto quiero saber, les dice Pablo. ¿Saben algo? Recibieron el Espíritu Santo por el oír la palabra de Dios con fe. En el momento que dijiste, es cierto, Cristo, gracias por tu paciencia. Muchas de las personas que hasta ahorita no han creído en Jesucristo fueron librados de la muerte en un accidente. Antes de yo venir a Cristo, tuve un accidente automovilístico de frente en la carretera. De frente. Yo venía manejando. Y unos instantes antes nos bajamos a la orilla de la carretera porque no había sanitarios ahí cerquita. Y nos bajamos. Yo andaba en un grupo mundano y veníamos de tocar en un grupo, en un baile mundano. Y el muchacho que era el encargado del sonido, me dice, Gonzalo, estuviste parado tantas horas tocando ahí en el micrófono, hablando con la gente. Permíteme manejar yo y descansa tú. Gracias, Beto. Le digo, ¿sabes qué? Es que amable, gracias. Y no crean que le dije con estas palabras, porque en ese tiempo... ni ande buscando en su imaginación esas palabras. Déjese de cosas. Entonces me subo yo al carro y se sube el otro muchacho y al corto tiempo una camioneta de esas doble rodado, tonelada que le llaman en Sonora, se duerme el chofer bajo las influencias del alcohol y ¡pum! De frente pega. Adelantito iba el otro carro de nuestros compañeros. Se regresan porque miran todo lo que había pasado. Y regresan y miran cómo ya la gente estaba llegando a auxiliar al carro accidentado. Y la gente empezó a gritar, el chofer está muerto, el chofer está muerto. Yo volteo y veo al chofer. Y el chofer estaba recargado en el volante con los ojos abiertos y sangre escurriéndole aún por la punta de los dedos. Y así. Y yo entro como en un estado de shock y se me quedo ahí. Y la gente gritando, el chofer se murió, el chofer se mató, el chofer se mató. Y llegan mis compañeros gritando. Yo me acuerdo uno de ellos que se jalaba los cabellos y decía, es Gonzalo, decía, es Gonzalo. Y yo bajo el vidrio como puedo y le digo, cálmate Ramón, le digo, ya ábreme la puerta que no soy yo. Y me dice, pero yo te vi cuando te subiste manejando tú. Lo que ellos no miraron, que en el camino nos paramos. Qué grande ha sido la misericordia de Dios con muchos de ustedes, que los libró de la muerte. Muchos de los que hasta aquí están y no han entregado su vida a Cristo han sido librados de la muerte, porque Dios tiene un plan maravilloso para este día, para tu vida. El amor de Dios es grande. Cristo está esperando por ti. Has sido librado de la muerte, de enfermedades, de infartos, de ataques de Satanás, porque la misericordia de Dios se ha extendido. Alguien que ya es conocido por Dios, vamos para terminar. Alguien que ya es conocido por Dios, dígase hijo de Dios, escúchame bien, no tengas ningún temor. No tengas ningún temor ni a dioses paganos, ni a prácticas paganas. A veces ya eres cristiano, y me acuerdo yo que cuando yo vine a los pies de Cristo, yo en mi juventud, también había coyotes. En mi juventud, yo era monaguillo de una iglesia católica. Y yo ahí aprendí la guitarra en el corito en la iglesia católica. Cuando vengo a Cristo y visito a mis compañeros, me invitan, me dicen, ve, mira, oye Gonzalo,
que todo dar, que viniste al pueblo, te invitamos a la velada de esto. Y dije, no, es que, sabes que yo tengo otras convicciones. Le digo, he leído este libro. Pero ¿cómo? Mira. Entonces mi mamá y algunos familiares me decían, ve mi hijo, ve, mira, no seas malo, ve. Y ellos me decían, si no vienes, te va a pasar esto, aquello y lo otro. Y por un momento, y me irá a pasar. Y de repente viene el Espíritu Santo y me dice, yo ya te conozco, ya no pasa eso. Gálatas capítulo 4, versículo 8, vamos a ver qué sucede. Gálatas capítulo 4, versículo 8. Habla de guardar los días, de ya no ser ni supersticioso. Hermano, yo conozco cristianos que todavía les da miedo pasar por debajo de una escalera. Van y el único caminito que hay, dice, ¿y por dónde voy a pasar? Pues por ahí, por abajo. Pero es una escalera. ¿Y qué tiene? Pero es que dice que si yo paso por abajo de una escalera, me va a ir mal. Mira, y pasa otra vez, y pásale otra vez. Lo único mal que te puede pasar es que te des un coscorrón con la escalera cuando estés pasando por abajo. De ahí en fuera, nada. No es cierto que se te atravesó un gato negro, que quebraste un espejo, que tiraste el bote de la sal. Es cierto. Gálatas capítulo 4, verso 8 al verso 10. ¿Está ahí conmigo? ¿Cómo dice el tema? Exhortación contra el volver a la esclavitud. Ya eres conocido por Dios. Ya no andes volviendo a ningún tipo de esclavitud. Es una exhortación. Ya eres conocido por Dios, ya Dios te conoce. Deja esas cosas. ¿Y qué dice en el verso 8 al verso 10? Dice, ciertamente en otro tiempo, dice, mire lo que dice esto. No conociendo a Dios, servías a los dioses que por naturaleza no son dioses. Servías a los que por naturaleza no son dioses. Mira el 9, este 9 póngale mucha atención. Dice, mas ahora conociendo a Dios, mire lo que dice enseguida. O más bien, siendo conocidos por Dios. ¿Estás leyendo conmigo? Ok, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué tipo de rudimentos eran esos? Dice en el verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. ¿A qué se refiere eso? Es que es día de ir a pie a Magdalena. Se llegó la fecha de ir caminando a pie a Magdalena. Y yo era muy devoto de eso. La última, hermano. Señor, la última vez, como despedida con mariachi para el santito aquí, es como despedida, voy a ir porque es despedida. Y el Señor dice, ya Dios te conoce, ya no tienes que volver a hacer eso. ¿Para qué lo hacías? Es que era como una manda de sacrificio de ir para allá para estar bien contigo. No, dice Dios. El único sacrificio para estar bien conmigo fue pagado en el cerro del Gólgota, en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años, por un hombre llamado Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya eres conocido por Dios, ya no vuelvas a esos rudimentos. Es que yo estaba muy acostumbrado a eso. ¿Sabe algo? Yo también. Yo estaba bien acostumbrado a eso. El señor que tocaba el acordeón en el grupo en el que yo estaba, su esposa de él es cristiana. Y cada vez que yo pasaba en mi carro por el acordeonero para irnos a tocar a un baile, salía la hermana con una Biblia en la mano corriendo y me decía, dice el Señor, me decía, que tú vas a venir a los pies de Cristo y que ahora estás parado detrás de un micrófono, dice, para alegrar al mundo, dice, pero un día, dice, estarás parado detrás de un micrófono predicando la palabra de Jesús.
yo le decía, ¿y por qué yo y no su viejo? Que sea su marido, ¿por qué yo? Y cada vez que iba por él, salía y me decía, así dice el Señor, me decía, linaje escogido me eres. El Señor un día te va a traer. Y yo le decía, no puede ser. De repente Cristo me alcanza, entrego mi contrato a la compañía disquera y entrego todo lo del mundo. Y me dice el acordeonero, y me dice, usted sí que va a ser usado por Dios. ¿Por qué? Le digo, porque usted es bueno para el micrófono. No, le dije, puede ser lo mejor bueno para el micrófono a alguien, le dije, pero si no trae la guianza de Dios y el Espíritu Santo de Dios, el micrófono no sirve de nada. Ahora le digo, hace poquito vino, y vino hasta por aquí cerquita nada más, y me dice, ¿quién no iba a pensar, Gonzalo? Tú, me dice, andando y haciendo estas cosas, y ahora predicas el evangelio. Me dice, te invito, me dice, a una velada donde vamos a tocar, son tus compañeros, ¿te acuerdas de tus compañeros? Vamos a tocar en una velada así, como despedida, me dice. No, ya no, le digo, ya no. No hay una manera, me dice, que volvamos a tocar todos juntos. Sí. ¿Cuál? Me dice, toquemos todos para Cristo. Y me dice el acordeonero, yo espero ese día. Pues no lo esperes mucho, le dije, porque tus días pueden ser acortados si te quedaste esperando. Y un día te dirán, no te conocí. Vamos para terminar en Mateo 7:21, donde iniciamos. Mateo 7:21, donde iniciamos. Curiosamente, habla el Señor donde dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y curiosamente, en los versículos anteriores, en el contexto de la Escritura, está hablando en el verso 15 de un tema. En el verso 15 hay un tema. ¿Cómo es que no los conoció Dios? ¿Por qué no los conoce el día que se mueran? Porque nunca conoció sus frutos dignos de arrepentimiento aquí en la tierra. Por eso, en el verso 15 en algunas Biblias dice, por sus frutos los conoceréis. Y está hablando el Señor Jesucristo. ¿De qué? Habla de los falsos predicadores. Esos predicadores que están en las iglesias y le pueden decir a la gente, no importa cómo vivas, hermano. No pasa nada cómo vivas. ¿Ya repetiste la oración de fe que no? Sí, ya eres cristiano. Pastor, pero es que batallo todavía con el churrito de marihuana. Pastor, es que todavía batallo con mi querida. Tengo la esposa y tengo la querida. Y es que batallo con aquello. Y es que batallo con las drogas todavía, pastor. Es que batallo con esto. Y el pastor le puede decir, no importa, hermano. Tú ya repetiste la oración, ya eres cristiano. Y sus frutos nunca han sido. Por eso es que dice Cristo, guárdense de los predicadores falsos que les enseñan, no importa cómo vivas, hermano. Es por eso que muchos dicen, mejor voy a la iglesia fulana de tal. Ahí predica bien chilo el pastor, bien chido que predica el pastor, porque ahí te dice el pastor, no hay lío, hermano, espera el tiempo de Dios. Síguele jalando al churro de marihuana, no hay lío, jálale ahí, jálale con unción. No pasa nada, tu nombre está escrito en el libro de la vida. En el tiempo de Dios vas a ver que todo vas. Tú por lo pronto ahorita eres salvo, no pasa nada. Y sus frutos siguen siendo todavía de vuestro padre el diablo. No estamos para jugar a la iglesita. Estamos mirando los cumplimientos del último tiempo. Estamos mirando el cumplimiento del último tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. No estamos para suavizar el evangelio. No estamos para andar cuidando el que se puedan ofender si les predicas la verdad del evangelio de la palabra de Dios. Una de las frases que me encanta es esa que dice, no tengas temor en predicar el evangelio tal cual es. Porque muchos tienen temor que se van a ofender algunos. No tengas temor. Esos algunos se han pasado la vida ofendiendo a Cristo y pisoteando su sangre. Pero lo que se está predicando no es por venganza, no, es por amor. Ten cuidado, tus días se acortarán, ¿a dónde irás? Y dice en el verso 15,
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No les importa tu alma, no les importa tu salvación, les importa el diezmo, les importa la ofrenda. Ven y pacta, ven y tráeme. Y no te predican el evangelio que confronta, el evangelio que hace cambiar la vida, porque tienen su mirada puesta en el dinero. Ya lo explicamos eso. Hacen falta esas cosas, pero la prioridad en casa de oración es: predica el evangelio que hace renacer. Primera de Pedro 1:23, renacidos por la palabra de Dios. Esa es la palabra. Y dice la escritura: por sus frutos, dice en el verso 16, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol, dice, así todo buen árbol da buen fruto, buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y mire el verso 19. Todo el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estamos hablando del infierno, echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. Y sigue Cristo diciendo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que verdaderamente haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, yo fui a la iglesia, Señor, yo crecí en la iglesia, ¿te acuerdas que yo hacía esto? ¿Te acuerdas que yo iba y servía? ¿Te acuerdas que yo iba a fulana iglesia? Y el Señor le dirá: nunca te conocí, tu nombre no está en el libro de la vida. La única forma de escapar de ese fuego eterno es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y termino el mensaje. Tú que estás escuchando este estudio, pregunto: ¿te conoce el Señor Jesucristo? ¿Tiene este fundamento el Señor? ¿Conoce el Señor a los que son de Él? ¿Te conoce el Padre como su Hijo? Porque si no te conoce, escucha bien, este es el tiempo y este es el día de salvación. Este es el momento en que Dios te está abriendo los ojos. Hace rato cantabas: abre mis ojos, abre, yo quiero verte. Estás leyendo, estás escuchando. Por eso es que yo quiero hacer esta pregunta a los que son de casa y a los que vienen de visita: ¿te conoce Dios? Porque si hay alguno que no está seguro, que diga: yo creo que a mí no me conoce, te doy un consejo: sé tan valiente de levantar tu mano donde estás, que todos los demás que estamos aquí, nadie va a decir: ¡ay, levantó la mano! No, porque es más interesante que en el cielo haya fiesta por un pecador que se arrepiente. Es más interesante que alguien pueda hacer levantar su mano y que Dios diga: te conozco. Escriban su nombre en el libro de la vida y ahí estarán los ángeles de Dios. ¿Cómo se llama, Señor? Fulano de tal. Está escrito en el libro de la vida. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Por eso es que termino. Pregunto y extiendo así: ¿hay alguien que no está seguro y que quisiera que su nombre esté inscrito en el libro de la vida? Tome en cuenta, usted leyó. Yo no utilicé folletos, no utilicé folletos impresos de una empresa, utilicé el libro inspirado por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Esto fue lo que estudiamos. Así que considera, si alguien no está seguro que su nombre esté inscrito en el libro de la vida, sea tan valiente y poder decir: ¿y de aquí para adelante qué, pastor? Que el Espíritu Santo se va a encargar de irte mostrando. Última vez. ¿Hay alguien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qué bien. ¿Se pueden poner sobre sus pies los valientes?
¿Pueden pasar al frente? ¿Pueden ser tan valientes de pasar al frente? Esta es la paga para un predicador: que las almas se entreguen a Cristo. Si tú estás pensándolo ahí todavía en tu banca, vente. Qué hermoso que mejor Dios diga: lo conozco. Si no pasas, de todos modos, si ahí en tu banca haces la oración, es tan válida como venir acá. Levanta tus manos. Iglesia, ponte de pie. Ponte de pie. Quiero que me ayuden a identifíquenlos ya quiénes son. Ahora pasa tú que eres hijo de Dios, pasa, para que me ayudes a orar por ellos. Pasen, hermano, pásale, que tú me vas a ayudar a orar por ellos. Pasa, vente, vamos, vengan, ayúdenme, vamos a orar por ellos, vénganse. Tú tienes el poder para hacerlo, tienes la gracia de Dios, vengan, pásenle, tú eres hijo de Dios, vamos a orar por ellos. Ya identificaste quiénes son, mayormente Cristo los identificó. Vengan, vamos, ora por él, ora por ella, vamos, vénganse. Yo conocí el testimonio de uno que era pastor y cuando le predicaron este mensaje dijo: yo no soy conocido por Dios. Yo paso para que en este instante quiero ser conocido por Dios. Ahí donde están ahora, todos los que pasaron, pon manos sobre ellos. Vamos a orar por ellos. Pon manos sobre ellos, abrázalo, pon manos sobre ellos y vamos a orar. Tú que vas a ser conocido por Dios en este instante, repite estas palabras: Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Quiero ser conocido por ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo haga morada en mí para que me guíe hasta el día de tu venida o hasta el día de mi partida. Enséñame, instrúyeme en tu palabra. Quiero obedecerte. Gracias por salvarme. Amén. Vamos a orar por ellos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Por estas almas, Señor, que han decidido entregarse a ti, Señor. Yo los bendigo. Yo los bendigo, Señor. Tú conoces sus corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, oramos a ti. Los bendecimos. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos, Señor, para que de aquí en adelante, Señor, cada uno de ellos, Señor, sea conocido por ti. Desde este instante ahora son conocidos por ti. Están inscritos sus nombres en el libro de la vida. Gracias te damos, Señor, porque tú eres grande. ¿Cómo podré pagar tan grande amor? Si anulaste el acta de los decretos que estaba en contra de ellos. Si has, Señor, exhibido públicamente a los demonios que los atormentaban y los acusaban. ¿Cómo, Señor, no adorarte? ¿Cómo no agradecerte, Señor? A ti, Jesús, que eres tan grande, que eres tan amoroso. Gracias, Señor. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Porque ahora son conocidos por ti, Señor. Son conocidos por ti, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor. A ti, Jesús, sea la honra y la gloria y la alabanza. A ti por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, poderoso Dios. A ti sea la honra. Gracias te damos, Señor. ¿Cómo podremos pagarte tan grande amor, Señor? Gracias, Señor. Extiende tu mano ahí. Levanta tus manos ahí donde estás. Agradécele. Este es un día de fiesta. Es un día de fiesta. Dale un aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Por qué no le das un abrazo a estos valientes guerreros del Señor? ¿Ya los identificaste? Dale un abrazo. Abrázalos. Ahora eres conocido por Dios. Eres conocido por el Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos, poderoso Dios. Qué hermoso, Señor. Qué lindo eres. Qué hermosa es tu palabra. Gracias, Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Qué bueno eres, Señor.
Gracias, Jesús. Vamos, no te quedes ahí, identifica a alguien, dale un abrazo. Dale un abrazo de la bienvenida, porque ahora el mundo ya los desconoce, pero ahora son conocidos por Dios. Son hijos del mismo Padre. Ahora por eso les llamamos hermanos. Ahora vamos a apoyarlos siempre adelante. Dios los bendiga. Dale un fuerte aplauso, dale un aplauso al Señor. Esto es digno de honra, de gloria, de alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.